mucho más expectantes a ver lo que el Señor va a hacer aquí hoy. Amén, hermanos. Antes de proseguir, quiero darle la bienvenida a una persona muy especial, que sin esa persona hubiera sido totalmente imposible llevar a cabo este evento, y por supuesto me refiero a nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a, gloria a Dios, vamos a cerrar nuestros ojos, incline su rostro, abra su corazón y vamos a darle la bienvenida a nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, soberano Dios, Señor. Gracias, Señor. Gracias por haber constituido este momento, Señor, este día tan especial para tu obra, Señor, para que tu nombre, tu evangelio sea proclamado, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos levantaste en esta mañana misericordias nuevas. Las hemos visto a través de todo el día, Señor. Nos has protegido, cuidado y hasta aquí nos has traído, Señor. Ebenezer, hasta aquí nos has traído para que tu nombre sea proclamado, tu evangelio también, Señor. Te doy las gracias por todas las personas que están aquí con nosotros, Señor. Y aquellos que vienen en camino, Señor, pedimos que los protejas. Y pedimos que tu presencia se manifieste con poder en esta tarde, Señor. Que descienda tu espíritu, Señor. Queremos que te muevas en medio de las alabanzas de tu pueblo, Señor. Y queremos sentir tu presencia, Señor, pues para eso estamos aquí. Para darte la honra y la gloria, Señor. Gracias, Señor Jesucristo. En tu nombre hemos orado estas cosas y todos decimos, hermanos, amén. Muy bien, muy bien. Bueno, antes de proseguir, quiero hacer unas introducciones de personas que han trabajado con nosotros. La obra que vemos aquí no es solamente de la Iglesia Hispana Maranata. Y esto es algo que el Señor puso en mi corazón ya hace muchos años. Bueno, no tanto, porque solamente llevo 4 años y medio de pastor. Pero desde que empecé, el Señor ha puesto en mi corazón la unidad de la iglesia. Nosotros estudiamos el libro de Hechos cuando empezamos, y yo veo que en esa época, ¿no? Especialmente la primera iglesia era una iglesia unida, y Pablo dice que debemos estar unidos en un mismo espíritu, bajo el vínculo de la paz y el vínculo del amor, que es el vínculo perfecto. Y yo encuentro, yo no sé ustedes, mis queridos hermanos, que la iglesia está muy fragmentada. Especialmente en esta época, unos por aquí, otros por allá, trabajando, haciendo sus cosas, cada uno como en su rinconcito, pero la Escritura dice que hay una sola iglesia y un solo pastor. Imagínense ustedes si nosotros, los siervos del Señor, la verdadera iglesia de Cristo, nos uniéramos para impactar al mundo. Yo creo que sería una cosa extraordinaria. Bueno, y todos nosotros pues podemos poner nuestro granito de arena en esta área, ¿no? Y eso fue una de las cosas que me llevó a mí a pedirle a otros hermanos, a otras iglesias que nos ayudaran. La iglesia Calvario de Vista, no sé si hay hermanos por ahí de la iglesia Calvario de Vista, a ver, algunos hermanos por ahí, muy bien. El pastor Mike Viveros, que no pudo estar con nosotros. Y por supuesto, la iglesia Calvario de Oceanside, donde mañana, con el favor de Dios, estaremos allí, en un santuario hermoso, muy grande. El pastor Ernesto Dada también ha dado su tiempo, sus siervos, nos consiguió ese santuario tan hermoso. Así que quiero darles las gracias a ellos también. Y claro, tenemos también varios visitantes del Centro Evangélico Vida Nueva con nosotros, que quiero reconocer, no los conozco así de nombre a todos, pero sé que está con nosotros el pastor Jeremías Alvarado, su esposa Jessica, aquí. Tuve el privilegio de visitar su iglesia. También tenemos a una hermana preciosa que he estado trabajando con ella por meses, por WhatsApp, todo electrónico, virtual, la hermana Cristina. ¿Dónde está Cristina? Por ahí. Cristina, Dios te bendiga, con honor. Tenemos también de la iglesia de Centro Evangélico de Vida Nueva de Las Vegas, ¿verdad? Xiomara está por aquí y varios hermanos. Gloria a Dios. Bueno, así se ve una iglesia unida, ¿no? Así podemos trabajar juntos, no buscando nuestro propio beneficio. Mientras le dábamos promoción a este evento, me llegaron muchos comentarios por Facebook, ¿verdad? ¿Y cuánto cuesta? Y si van a recoger ofrenda.
Y ustedes lo que quieren, le interesan es el dinero, ¿no? Muchos comentarios. Pues yo quiero que usted sepa, si usted vino hoy, fue invitado por una persona, aquí no vamos a cobrar nada ni vamos a recoger ofrenda. Porque ya el Señor abrió las puertas para este día, ¿no? Y como hemos dicho en la campaña publicitaria, lo que el Señor abre, las puertas que abre, nadie las puede cerrar. Entonces, ese es un lema que hemos utilizado nosotros para este año, conquistando la tierra. Y yo sé que el pueblo hispano, en esta época, estamos viviendo una época de incertidumbre, ¿verdad? Hay mucho temor. Pero la Escritura dice, si usted es un siervo de Dios, un hijo o una hija de Dios, la Escritura dice que el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, ¿verdad? De cobardía, sino de ¿qué? De poder. Entonces, fui ahí a Números capítulo 13, donde el pueblo de Israel estaba presto a entrar a la tierra prometida y habían mandado unos exploradores, ¿no? 12, 10 de ellos tuvieron temor, pero hubo dos que dijeron, esta tierra ya el Señor nos la dio, esta tierra es de nosotros. No vieron gigantes, no vieron murallas, no vieron ejércitos fuertes, lo que vieron fue una tierra delante de ellos para conquistar. Y así estamos haciendo nosotros, eso es lo que estamos viendo, y este es un ejemplo de esto. Queremos predicar el Evangelio de Cristo en medio de toda esta incertidumbre, no importa, porque nosotros estamos protegidos por el poder del Espíritu Santo. Estamos refugiados bajo el hueco de la sala de nuestro Dios. Y Él dice que plaga alguna no va a tocar nuestra morada. Hay tantas promesas, hermanos, que el Señor nos asegura que si estamos con Él, pues nada de estas cosas debemos temer. Y si el Señor lo quiere mandar a otro lugar, pues allí usted le va a servir al Señor también. Entonces, no tengamos temor. Se me quedaron un par de cositas. Se me olvidó introducirme yo mismo. Es que estoy tan emocionado, ¿verdad? Que el pastor Kenny Montalvo, a sus órdenes, de la Iglesia Hispana Maranata, gracias. Constituido pastor únicamente por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, y ustedes están aquí por la gracia de Dios. ¿Amén? Así que estamos aquí nosotros los domingos a las 1:30, los jueves a las 7, para servir a la comunidad hispana de San Marcos. También hay otras personas que se me quedaron, el hermano Yuri, que está por ahí, lo veo hablando con el pastor. Yuri, levanta tu mano, de San Francisco también. Y el pastor Arenas, ¿dónde está el pastor José Arenas? ¿Dónde está? Pastor José Arenas, por allá, muy bien. Anoche estuvimos en Los Ángeles, tremendo siervo del Señor, el pastor Arenas. También pues nos ha ayudado muchísimo con esto. Antes de introducir al pastor, quiero hacer una breve historia de explicar cómo llegamos aquí. Quiero invitar a mi esposa que venga para acá, por favor, mi amor. Yo sé que no le gusta a ella. Ya tendré que manejar el regaño cuando lleguemos a la casa, pero... Comienzo hace unos 4 o 5 años atrás, un poco antes de la pandemia, de hecho, antes de la pandemia, una hermana de la iglesia, yo no era pastor en ese tiempo, me envía un texto y me dice, ¿has escuchado a este pastor de España? No lo había escuchado. Y bueno, a mí me gusta escuchar, me gusta alimentarme. Y lo escuché, y bueno, ya ustedes saben, ¿verdad? No hay más que hablar. Un hombre de sana doctrina, poderosa palabra. Inmediatamente me suscribí a su canal, ¿no? Un tiempo después, creo que en menos de un año, llegó la pandemia y cerraron todas las iglesias, tanto en Europa como aquí. Y como yo había activado la famosa campanita de notificaciones, me llegó una notificación que el pastor estaba predicando. Yo dije, no puede ser, porque en Europa son mucho más estrictos que acá. Bueno, y ahí lo puse y estaba predicando el pastor. Púlpito, estaba su hija Miriam a un lado. Elena no la vi, pero estoy seguro que estaba allí. Porque sin la ayuda idónea esto no funciona, ¿verdad, pastor? Así que estaba allí. Bueno, el asunto es que de momento la cámara enfoca hacia atrás, amplía el enfoque, el ángulo,
Y usted sabe lo que yo vi, ¿verdad? Sillas vacías. ¿Quién es de aquí de las sillas vacías? A ver, levante su mano, de las sillas vacías. Pues yo quiero hacer un club de las sillas vacías, ¿eh? Porque dicen que es el pastor de la pandemia. Yo digo que es el pastor que le predica a sillas vacías, según él, ¿no? Y yo dije, esto es una locura. Esto es una locura, pero una buena locura. Yo tengo que conocer a este hombre. A mí me encantan los siervos de Dios con pasión, ¿verdad? Y en ese momento me puse a orar y le damos un tiempito más adelante, un par de años más adelante, y viene a visitar a Las Vegas el pastor Sierra. Y bueno, Las Vegas es cerquita de aquí, yo tengo familia. Y fuimos allá a verlo, hablamos con él, ¿verdad? Un poquito. Habíamos hablado sobre la posibilidad de venir, ¿no? Bueno, en el año 2023, ¿verdad? En el año 2023, nosotros cumplimos 40 años de casado en ese año. Y le digo a mi esposa, oye, ¿por qué no vamos a España? Mi esposa tiene herencia gallega y nunca habíamos ido a Galicia. Y le digo, ¿por qué no vamos a España? Y ella, pues, muy emocionada, pues sí, vamos. Y de momento le digo, y de paso, ¿por qué no pasamos por Tenerife y conocemos el pastor? Ah, pues está bien, vamos. Y empezamos a orar, ¿verdad? Eso como un año antes de eso, ¿no? Bueno, empezamos a orar y empezamos a planificar. Y por la gracia de Dios pudimos ir a Tenerife, conocimos al pastor, a su esposa Elena. Nos recibieron en su iglesia de una manera hermosa. Y yo le pedí a él que si podíamos platicar, que el Señor me había puesto algo en mi corazón de hacer una campaña evangelística. Y no sé, hermano, porque tengo muchas reuniones, el hombre estaba ya ocupadísimo. Usted sabe lo que pasó con el Centro Evangélico Villanueva, explotó su ministerio, ¿verdad? Y yo dije, bueno, pues está bien, si no se puede, como gustes. Bueno, eso fue un jueves, el domingo fuimos al culto y ellos tuvieron la amabilidad de llevarnos, ¿verdad?, a un lugar, fuimos a cenar ahí, en un lugar italiano, me parece que era el lugar, no me acuerdo. Y fuimos en la furgoneta. Yo me monté en la furgoneta. Creo que ahora hay otra furgoneta, ¿no? Sí. Bueno, entonces, ahí le platiqué el sentir que el Señor me había puesto. Eso fue en el aniversario número 40 de nosotros. Y dije, pastor, yo veo en el libro de Hechos que la labor de la iglesia es predicar a los más posibles, predicar el evangelio. Y yo quiero hacer una campaña evangelística, ¿no? Y me dice él, bueno, yo en Argentina hacía campañas evangelísticas de días y todo esto. Y yo dije, bueno, pues no hay más que hablar. Cuando esté listo, pues ven a San Diego, ¿verdad? Y ahí quedamos. Y ahí fue que vino lo de Las Vegas. Y ahí hablamos con el pastor y me dijo, comunícate con el hermano Jeremías de San Francisco. Porque si voy a San Francisco, pues a lo mejor bajo ahí a San Diego. Conozco al hermano Jeremías electrónicamente también. Y yo no sé lo que tienen de estas personas del Centro Evangélico Vida Nueva, que usted, la primera vez que lo conoce, parece que lo conoce de toda la vida. Entonces, empezamos a comunicarlo. Ese verano, el pastor Jeremías me dijo el pastor Manolo que no iba a venir. No hay problema, porque esto es en el tiempo del Señor, ¿no? Aquí nadie está poniéndole presión a nadie y el Señor tiene su tiempo perfecto. Bueno, vino el aniversario número 41, poco después. Le digo a mi esposa, oye, ¿por qué no nos vamos a dar un viaje por la costa oeste de Estados Unidos, que siempre lo hemos querido dar, manejando hasta Canadá? Ah, pues muy bien, fantástico. Tenemos una hija ahí en Oakland, visitamos a nuestra hija y seguimos por ahí. Y de paso le digo, ¿por qué no visitamos al pastor Jeremías? Bueno, pues para hacer el cuento largo corto, pues aniversario número 40, fue con el Centro Evangélico Vida Nueva en Tenerife. El 41 la pasamos con el pastor Jeremías, una iglesia hermosa también, nos recibieron tremendamente. ¿Y usted sabe qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Aniversario. Feliz aniversario. El aniversario número 42. Entonces, el punto es, llevamos 3 años celebrando nuestro aniversario con alguna relación del Centro Evangélico Vida Nueva, ¿no? Y le comentaba al pastor Manolo, le dije, bueno, si yo fuera un hombre apostador,
el año que viene, para el 43, será con el Centro Evangélico Villanueva en algún lugar, ¿no? Así que esa es la historia que les tengo. Feliz aniversario, mi amor. Yo creo que este es el mejor regalo que podemos recibir. Y después ganaremos algo, pero estoy muy gozoso y muy contento de estar aquí con todos ustedes. Bueno, pues sin más preámbulo, vamos entonces a presentar a nuestro invitado de honor y no vamos a introducir mucho, vamos a darle la bienvenida al pastor José Manuel Sierra. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga a todos. Perdone, pero estoy muerto de frío. Y yo vengo de las Islas Canarias y esto para nosotros es pleno invierno. Me tuve que poner la chaqueta, menos mal que la traje. Hermanos, que es una bendición estar aquí. La verdad es que el pastor nos había hablado muchas veces de la posibilidad de estar en este lugar y por distintos motivos no hemos podido venir. Pero bueno, el Señor es bueno y tiene todo bajo su control y Él sabe cuándo hacer las cosas. Así es que la verdad estamos muy agradecidos, muy contentos. Nosotros no salimos de asombro en asombro, porque la verdad es que nunca en la vida habíamos pensado que nos podían pasar cosas como estas. Y llevamos 5 años que no damos crédito a todo lo que el Señor ha hecho, porque si alguien merece yo por eso pedí que por favor quitara mi fotografía de ahí, porque yo no quiero aparecer en ninguna parte. Es el Señor Jesucristo el que ha hecho toda la gloria, el que se merece toda la gloria, toda la honra, y nada más que eso. Él es el único digno de alabanza. Él es el único digno. Y para nosotros es un regalo también el poder estar aquí. Elena y yo somos muy despistados a la hora de fechas, de cumpleaños, de aniversarios, porque como siempre estamos viajando y siempre estamos con gente y hoy estamos aquí, mañana estoy allá. A veces me ha pasado, no muchas veces, pero a veces me ha pasado que me despierto durante la noche y miro la habitación y digo, ¿dónde estoy? ¿Estará el baño allí? ¿Estará por aquí? Y este año estábamos comiendo, Elena y yo, y de repente me entra un mensaje al WhatsApp con unas felicitaciones y unas palmitas así, ¿no? Y me dice el mensaje, felicidades. Yo no entendía nada y le digo a Elena, mira, hay una hermana de la iglesia en Tenerife que me está mandando felicitaciones, no sé por qué. Y me dice Elena, ay, hoy es nuestro aniversario, ¿no? Ni ella ni yo nos habíamos acordado. Así somos, ¿no? Ven un momentito, Elena, ven. Y la verdad es que estamos tan agradecidos de que el Señor nos permita estar con ustedes en esta noche. Si ustedes no nos conocían a nosotros de antes, no pasa nada, no se pierde nada. Lo importante es que ustedes conozcan al Señor. Que me conozcan a mí o no, eso es lo de menos. Lo importante es que usted hoy de aquí se vaya conociendo al Señor, porque Él es el único que le puede cambiar la vida. Y para nosotros es un honor el poder servirles en la medida de nuestras posibilidades. Estamos en el otro extremo, vivimos en las Islas Canarias, como ustedes saben bien, y estar aquí para nosotros es a veces complicado, en el sentido de que ahora mismo para nosotros son las 5 menos cuarto de la mañana y a veces no sabemos si nos toca desayunar, cenar, almorzar. No sabemos, digo, ¿pero qué hago? Desayuno, almuerzo, ceno. Y hace un rato Elena estaba cayendo de sueño, ¿no? ¿Ya se te fue el sueño? Ya te pagaste, ¿no? Bueno, así que muchísimas gracias. Le voy a dar el paso a Elena para que le dé un saludito y seguimos adelante con el resto de la reunión. ¿Sí? Buenas noches a todos. Ya no son tarde, pero se están sirviendo, ¿verdad? Bueno, voy aprendiendo del pastor, ¿eh? Voy aprendiendo de él. Bueno, la cosa es que somos igual los dos, así que no nos molestamos el uno con el otro, porque recuerdo cuando hice 27 años, teníamos a nuestra hija Priscila de 2 añitos y él estaba predicando en una campaña evangelística al aire libre, porque él era muy evangelista, la faceta de él era evangelista total en esa época, y estábamos al aire libre y llevábamos pues como una semana o más de día a día campaña, y yo estaba en la campaña allí durante el culto y se acerca un chico y me dice felicidades. Digo, felicidades, ¿por qué? Y dice, pero tú no cumplías años el mismo día que yo. Y le digo, ay, sí, es verdad, ¿qué día soy? Y me dice, si has cumplido hace 4 días. 4 días hacía que había cumplido 27 años, como para olvidar esa fecha, ¿no?
pero no fui criada con mimosería en mi casa y los cumpleaños no se les daba tanta importancia, así que no somos tal para cual en ese sentido. El otro día hice años y mi marido estaba predicando en otra isla y una hermana de la iglesia, como muchas de ustedes, sobre todo latinas más que españolas, son más atentas a las fechas de cumpleaños y me dice, ay, pero qué pena, ¿cómo fue que tu marido está en la otra isla predicando y tú cumpliendo años? Digo, la verdad es que me da igual eso. Así que bueno, lo que no nos tiene que dar igual son las cosas de Dios, que a veces damos demasiada importancia a cosas que son vanas y las cosas importantes las dejamos a un lado, ¿verdad? Así que seamos más sensibles para las cosas de Dios y menos sensibles para que si me felicitan o no me felicitan, o me alaban o no me alaban. Estamos aquí para glorificar el nombre de nuestro Señor. Amén. Así que muchas gracias por estar aquí. Es para nosotros una bendición grande y no dejamos de agradecer al Señor por cada uno de ustedes y por estar aquí en este momento, y esperemos que la presencia del Señor se pueda mover y manifestar, que es lo más importante. Dios les bendiga. Aleluya, gloria a Dios. Fuertes aplausos al Señor, hermanos queridos. Nos ponemos de pie esta noche. Aleluya. Dígale al que está a su lado, hermano, hoy es una noche de bendición y de victoria y queremos alabar al Rey como Él se merece. Aleluya. Vienes contra mí con espada y caballería, yo voy contra ti en el nombre de mi Dios. Le tengo miedo, por muy grande que tú seas, hoy te venceré. Una vez más, tú vienes contra mí con espada y caballería, yo voy contra ti en el nombre de mi Dios. Te tengo miedo, por muy grande que tú seas, hoy te venceré y todos lo verán. Al enemigo yo vencí en el nombre de mi Dios. Mayor es el que está en mí, el que viene contra mí. Por camino vendrá y por 7 huirá. Al enemigo yo vencí en el nombre de mi Dios. Mayor es el que está en mí, el que viene contra mí. Por un camino vendrá y por 7 huirá. Que nadie se atrevía a pelear contra el gigante, era día de victoria y de gloria a Dios. Y yo una piedra al gigante yo vencí, porque había provocado a Dios. Al enemigo yo vencí en el nombre de mi Dios. Mayor es el que está en mí, el que viene contra mí. Por un camino vendrán y por 7 fuerte huirá. Con esa palma fuerte. Al enemigo yo vencí en el nombre de mi Dios. Mayor es el que está en mí, el que viene contra mí. Por un camino vendrán y por 7 huirá. Huirá. Fuertes aplausos. Aleluya. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Aleluya. Hermanos queridos, en esta noche hemos dicho que a quien queremos honrar y alabar es a nuestro buen Dios. Y Él nos ha dejado este santo libro que tengo en mis manos. Este es el libro más traducido del mundo. Para que yo pudiera, o usted pudiera tener este libro en la mano, no se puede usted imaginar la cantidad de gente que ha muerto y ha derramado su sangre para que este libro pudiera llegar a nuestras manos. Este libro en castellano, en español, lo tradujo un cura español nacido en Sevilla llamado Casidoro de Reina. Este hombre era un monje y una noche decidieron, o tomaron más bien una decisión,
de quedarse en ese monasterio de Sevilla, esperando a la Santa Inquisición para que los mataran en la hoguera, quemados, o huían al extranjero para poder traducir de los textos originales del hebreo y del griego al castellano antiguo las palabras de Dios. La mitad de los curas de ese monasterio en España murieron quemados por la Santa Inquisición, la mitad. La otra mitad huyeron por varios caminos, pero uno de ellos llegó a Suiza y posteriormente a Alemania. Este cura, ya digo, se llamaba Casidoro de Reina. Este hombre, jugándose la vida, tradujo la Biblia al castellano antiguo, y gracias al Señor se pudieron imprimir más o menos unos 2000 ejemplares aproximadamente. Y ahora, ¿cómo vamos a llevar esos libros a España? ¿Cómo los vamos a llevar? Si estaba prohibida la lectura de la palabra de Dios en aquellos tiempos. Había un señor que era un enanito muy bajito, jorobado, que cruzaba los Pirineos con unas mulas cargando toneles, barriles de vino. Y lo que hizo fue, dentro de esos barriles de vino, metió ejemplares de la Biblia y cruzó los Pirineos jugándose la vida. Pero la pregunta es, ¿y a quién le damos un ejemplar de la Biblia si la mayoría de la gente en aquella época no sabía leer ni escribir? Solamente la alcurnia, los condes, los reyes, las personas, digamos, influyentes y el clero eran los únicos que podían leer. Jugándose la vida, pidiendo mucha sabiduría, el Señor comenzó a repartir algunos ejemplares. Y mucha gente en aquella época se convirtió, hasta que al final a este señor llamado Julianillo lo sorprendieron distribuyendo la palabra de Dios, la Biblia, y lo quemaron en la hoguera. Así que para que nosotros pudiéramos tener este libro en nuestras manos, que es la Biblia, la palabra del Señor, mucha gente tuvo que perder la vida. Pero no solamente eso, sino que además muchas de las personas que se convertían en aquellos tiempos tenían que salir huyendo, porque era un delito convertirse, era un delito decir que la salvación solamente viene por la obra y los méritos de Cristo, y no por pagar dinero a un sacerdote, a un cura o a quien fuera. Y han pasado 2000 años y este libro ha sido el libro más publicado, más vendido, más traducido a todos los idiomas prácticamente del mundo hoy en día. Es un libro que yo llevo más de 45 años leyéndolo todos los días, a veces más tiempo y a veces menos tiempo. Pero es un libro que siempre te habla, siempre te toca, siempre te ministra, porque no es un libro normal y corriente. Primero, porque tiene algunas particularidades que no tiene ningún otro libro en el mundo. Es un libro que no fue escrito por una sola persona, que es habitualmente lo que sucede. Una persona escribe un libro y lo publica. Este libro lo escribieron más de 40 personas diferentes, que la mayoría de ellos nunca se conocieron, porque no fueron contemporáneos. Este libro no solamente fue escrito por más de 40 personas, sino que se tardó en concluirlo más de 1400 años. Y no solamente se escribió en un idioma, sino se escribió en dos, en hebreo y en griego, y algunas partes también en arameo. Es un libro que no ha caducado. Es un libro que no cansa su lectura. Es un libro que cuando tú comienzas a leerlo te transforma y te cambia la vida, pero radicalmente como no te puedes imaginar. Es la mejor medicina para la familia. Es la mejor medicina para las familias destrozadas, para los jóvenes vacíos y desorientados. Es el mejor bálsamo para cuando estás enfermo y no le encuentras sentido a la vida. Te ayuda a vencer el miedo, te ayuda a vencer el odio, el rencor, la envidia, y te transforma la vida de una manera que cuando te atrapa tiene un poder adictivo tan tremendo que no puedes soltarlo, porque se convierte en la lámpara en tu vida, se convierte en ese espejo, se convierte en esa antorcha de fuego que arde en tu corazón y que nada ni nadie la pueda apagar por muchos años que pasen. Recuerdo que una vez estuvimos visitando a un señor que estaba en un cáncer terminal. Ya no le hacían efecto lo que le ponían, ni morfina, ni nada. Pero sin embargo, cuando comenzábamos a leerle la palabra de Dios, le entraba una calma, según él nos contaba, y una paz tan grande, que era la única manera de calmar los dolores tremendos que este hombre tuvo antes de partir a la presencia del Señor. Yo te animo a que tú lo leas, a que tú te enamores de este santo libro, que es la Biblia, es la palabra de Dios. No es un libro que te va a aburrir, ni muchísimo menos. Tiene, por supuesto, muchísimas particularidades, pero una de las cosas que a mí siempre me ha impactado este libro es que 3/4 partes del material que hay aquí adentro es material profético. No hay ningún libro en el mundo que tenga tantas profecías como este libro. Por ejemplo, si citáramos el Corán, el famoso libro del Corán, ¿cuántas veces aparece una profecía en ese libro? Nunca. No hay profecías en el Corán. Ni siquiera, curiosamente, la palabra Palestina aparece en el Corán, pero la palabra Israel aparece más de 45 veces.
Y esas profecías, muchas de ellas se han cumplido y otras todavía faltan por cumplirse. Y estamos viviendo los tiempos más interesantes de la historia de la humanidad, porque estamos viendo que profecías que han estado aquí escritas durante centenares y miles de años están comenzando a cumplirse delante de nuestras narices. Y hemos entrado en algo que la Biblia llama el principio de dolores. Y el ejemplo que pone el Señor Jesucristo es cuando una mujer está a punto de dar a luz y comienzan los dolores. Y esa es la evidencia, esa es la señal de que el niño que lleva dentro, que ha estado esperando su nacimiento, está a punto de nacer. Y está a punto de nacer una humanidad nueva, un nuevo orden mundial, como lo hemos llamado en muchas ocasiones. Estamos viendo cómo las naciones están cambiando, la economía, la geopolítica, está cambiando absolutamente todo. Si miramos nuestro mundo como era hace unos años atrás, nos damos cuenta de que el mundo es completamente diferente. Lo que antes incluso era un delito, hoy en día es aprobado y seguido por millones de personas. Antes lo que era malo, ahora es bueno. Y lo que ahora es bueno, antes era malo, pecado, delito. Vemos, por ejemplo, en las escuelas, en los institutos, en las universidades, las barbaridades que les están enseñando y metiéndoles a la fuerza a los niños en las cabezas. Eso era algo impensable no hace mucho tiempo atrás. Y es que la Biblia nos enseña que en los últimos tiempos aumentarían los actos violentos, las injusticias, los robos, la maldad se multiplicaría, el amor de muchos se enfriaría, las iglesias se convertirían en un circo, en un sacadero de dinero por parte de los que supuestamente tenían que servir a la gente, pero lo que hacen es servirse de la gente para vivir como marajás, para vivir como reyes a costa de las ovejas que las esquilan y ya no pueden dar más. Y todo eso no es producto de la casualidad. Todo eso es lo que dijo el Señor, que en los últimos tiempos había falsos cristos. La palabra Cristo viene del hebreo Mashiach, que son ungidos, falsos ungidos. Personas que haciendo un mal uso del poder o de la autoridad que tienen como pastores o como lo que ellos quieran llamarse, pues comenzarían a enseñar falsas doctrinas, doctrinas de demonios, y tendrían muchísimos seguidores. Por eso, mis queridos hermanos y amigos, no se sorprendan de todo lo que estamos comenzando a ver y de otras cosas peores que vienen en el futuro. Todo lo que está ocurriendo ahora mismo en Oriente Medio no es producto de la casualidad. Lo que pasó hace 2 años, el 7 de octubre en Israel, no es producto de la casualidad. Estamos viendo que el Señor está sacudiendo sobre todo a su pueblo, a la iglesia. Ya nos dio un toque de atención tremendo en el año 2020, cuando metió por primera vez en la historia de la humanidad a millones y a millones de cristianos en las iglesias. Se cerraron. Pero gloria al Señor, nos encerraron en las casas, pero la palabra de Dios corrió y su nombre fue glorificado más que nunca. Y el Señor comenzó a mostrarnos de que ya no podemos depender de pastores, de evangelistas. Dígame, los famosos evangelistas de hace unos cuantos años atrás eran montones. Hoy en día prácticamente no hay ninguno. Porque el Señor no va a compartir su gloria absolutamente con nadie. El Señor lo que quiere es que despertemos, que dependamos de Él, que no dependamos del tío San, que no dependamos de los hombres, que no dependamos del pastor, sino que dependamos del Rey de Reyes y Señor de los Señores, que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice la palabra del Señor. Amén. Aleluya. Amén. Y cuando yo oí por primera vez el mensaje del Evangelio, a mí me cambió la vida, me transformó. Nunca nadie me había dicho que alguien había muerto por mí en una cruz. Nadie jamás me había dicho eso. Yo fui monaguillo, me crié en Venezuela, en los maristas, y en España me crié con los salesianos. Y yo sabía todo lo referente a la religión, sabía el Padre Nuestro, dirigía el rosario, fui monaguillo, etcétera, etcétera, pero no conocía a ese Dios personalmente como lo puedo conocer y servir y honrar hoy en día. Y comencé a leer la Biblia y me enamoré del ministerio de Jesús. Porque nunca nadie, jamás ha existido en el planeta Tierra, ni existirá con su capacidad, con su poder, con su elocuencia, con su autoridad, jamás. Y comencé a leer la Biblia y me enamoré de él porque me di cuenta de que lo que él hacía y lo que él decía y enseñaba, nunca nadie lo había hecho. Y él no nos exigía que nos pusiéramos a su altura, sino que él se rebajó, se humanó, se encarnó, se hizo hombre y habitó entre nosotros, y desde su humanidad nos ayuda para que podamos crecer y superar todas las ataduras de la vida. Y de eso es de lo que quiero hablar en esta tarde. Porque hay muchísimos, incluso que se llaman cristianos evangélicos, que tienen ataduras espirituales en su alma, en su vida. Y por eso no crecen, por eso no maduran. Y pasan los años y siempre están con sus mismos problemas y con sus mismas luchas y con sus mismas historias. Y hay un relato en la Biblia de una mujer que ni siquiera sabemos cómo se llamaba, pero es una historia realmente apasionante que, si me permiten, yo se lo voy a leer en esta noche. ¿Están de acuerdo? Y aunque no esté de acuerdo, te lo voy a leer igual. Ay, se oyó, perdón. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo.
Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. De ninguna manera se podía enderezar. Pero cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús la hubiera sanado en el día de reposo, le dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, pero no en el día de reposo. Entonces Jesús le respondió y le dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado por 18 años, ¿no se le debía de desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todos se regocijaban por todas las cosas gloriosas hechas por él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo no sé si ustedes han estado en alguna ocasión en una sinagoga, pero las sinagogas no son como, por ejemplo, reuniones así como las que estamos haciendo en esta noche, donde todos pueden estar juntos, hombres, mujeres, niños, casados, solteras, viudos, separados, desesperados. Las sinagogas todavía hasta el día de hoy siguen siendo igual que como fueron desde el principio. Los hombres por un lado y las mujeres por otro. No se pueden comunicar los unos a los otros. Incluso a veces hay hasta una primera planta, un primer piso, donde las mujeres están ahí con los hijos menores de 12 años y los hombres están abajo participando del culto. Hay unas cortinas, a veces hay unas celosías y no se pueden ver los unos a los otros. Pero la Biblia dice que ese día cuando Jesús fue a esa sinagoga, en ese lugar había una mujer que hacía 18 años que tenía un problema tremendo y que no se podía enderezar. Y el que está relatando esta historia es un médico, es Lucas. Lucas sabía perfectamente que no había ninguna posibilidad, humanamente hablando, de que esta mujer pudiera enderezar su columna. Yo me acuerdo una vez en Jerusalén, en la puerta de Damasco, vi a una mujer con una curvatura de columna, pero era algo tan exagerado que enseguida me vino a la mente, a la historia, la situación de esta pobre mujer. Fíjense que se la encontró en una sinagoga. Ella no estaba en un templo pagano. Ella no estaba en un lugar, digamos, de pecado, de vicio, sino que estaba en un lugar de culto. Pero ni siquiera estando en el lugar de culto se podía enderezar. Pero sin embargo dice la palabra de Dios que su vida ese día cambió radicalmente, porque dice que Jesús la vio. Y ante los ojos de nuestro Señor Jesucristo, nuestras necesidades no pasan desapercibidas. El Señor sabe perfectamente lo que usted necesita en este momento. No lo que a ti tal vez te gustaría tener o recibir, sino la necesidad real de tu corazón, sobre todo de tu alma, la conoce el Señor perfectamente. Pero esta mujer no se podía enderezar, aunque estaba en un lugar de culto, estaba en el lugar indicado, porque dice la Biblia que tenía una atadura espiritual en su vida. Y ese era el motivo principal por el que ella no podía enderezar su vida. Quiero hablar un poco acerca de las ataduras espirituales, las ataduras del alma. Porque a veces le damos mucha importancia a las enfermedades, digamos, de tipo físico, ¿no? Pero sin embargo hay personas que notan que hay algo en su vida que les impide ser felices, que les impide recibir la bendición del Señor. Y no se dan cuenta de que a lo mejor puede ser que tengan una o varias ataduras espirituales en su vida. Y hay ataduras que a la gente tal vez no le dan importancia, pero son muy importantes porque te amargan tu existencia y te impiden tu crecimiento y tu desarrollo espiritual. Y una de esas ataduras, por ejemplo, es la falta de perdón. Hay gente que no puede perdonar. Te hablan de su herida, te hablan de su dolor, como si lo hubieran recibido hace 10 minutos y te hablan de algo que pasó hace mucho tiempo atrás. Y puede ser que a lo mejor la persona que te ofendió, te humilló, te trató mal, ya ni siquiera vive, está muerta. Pero te ha atado de tal manera que te ha condicionado la vida y no puedes levantar cabeza y no puedes enderezarte, como tampoco esta pobre mujer se podía enderezar. Y vienes a la iglesia y lees la Biblia y cantas y todo lo que tú quieras, pero tú sabes en lo más profundo de tu corazón que tú no has perdonado a ese hombre, que tú no has perdonado a esa mujer, que tú no has perdonado a ese pastor, que tú no has perdonado a esa persona que te falló, que te traicionó. Y por eso no creces, por eso no te desarrollas. Por eso hay gente que lleva menos tiempo que tú en los caminos del Señor y te han superado en todo, en espiritualidad, en conocimiento, en servicio o en lo que quieras mencionarme. Porque la falta de perdón te ata y te esclaviza y te conviertes en un auténtico esclavo. Y por eso el gozo del Señor para ti es una asignatura pendiente. Y por eso lees la Biblia y a veces dices no me acuerdo de lo que he leído y no te gozas porque hay algo que está frenando tu crecimiento espiritual delante del Señor.
Hay otras personas que tal vez no tienen problema con eso, pero tienen problemas con una falta de identidad, porque desde pequeñitos oyeron que tú no vas a servir para nada, tú no sirves. Y tal vez hasta tu propio padre te abandonó, o sabe Dios lo que te hizo. Podríamos estar hablando horas de ataduras espirituales que le amargan la vida a naciones enteras, a pueblos enteros, a ministerios, a familias enteras. Y la pregunta es si tú en esta noche vas a dejar que el Señor transforme tu vida. Porque hay gente que solamente lo que quiere es venir a los cultos para recibir la bendición, los panes y los peces, pero no están dispuestos a ser tratados, triturados, cambiados por el poder de Dios. Esta mujer ya los cultos se le quedaban pequeños. Esta mujer no necesitaba cantar más o saber más escrituras de la Biblia, que se las sabía de memoria. Esta mujer necesitaba ser desatada de esta ligadura. No era un demonio. Ella no estaba endemoniada. Ella estaba atada espiritualmente hablando, y el Señor Jesucristo, cuando la observó, se dio cuenta de que necesitaba ser ministrada de una forma diferente a como había sido tratada durante toda su vida. Alguien dijo en cierta ocasión que si quieres ver cambios diferentes en tu vida, no sigas haciendo siempre lo mismo. Y hay personas que dicen, pero yo leo la Biblia, pastor, yo oro, yo incluso ofrendo y voy a la iglesia, intento hacer algún servicio, pero hay algo que te frena. Y puede ser, no digo que siempre sea así, pero puede ser, no descartes la posibilidad de que pueda haber una atadura en tu vida, una puerta que abriste al odio, al rencor, al orgullo, a lo que fuera, y no supiste cerrarla en su momento, y sigues siendo una víctima de algo que te hicieron. Por eso yo siempre digo que la mejor manera de que nadie te ofenda es que tú no esperes nunca nada de nadie. Porque si tú esperas un trato preferencial, si esperas un saludo, una llamada, una visita, una palmada en la espalda y no la recibes, puede ser que te lleves una tremenda desilusión. Pero tú no tienes que esperar ya a estas alturas, hijo. Tú no tienes que esperar nada de nadie, pero tú tienes que esperarlo todo de Jehová de los ejércitos, que te quiere llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria a lo largo de tu vida. Esta mujer, hermanos queridos, ni con dinero podía solucionar su problema. ¿Cuántos creyentes piensan que cuando ya tengan un cierto nivel, un cierto estatus, una cierta capacidad económica, van a poder vivir tranquilo? Y hay gente que tiene más dinero que otro, y sin embargo está más amargado que nadie. Y es que hay cosas que el dinero no puede solucionar. Solamente el poder de Cristo puede traer la felicidad y llenar el vacío profundo de tu corazón. Esta mujer, si no hubiera tenido un encuentro, una experiencia personal con Cristo ese día, hubiera salido igual del culto que como entró. ¿Y cuánta gente le pasa esto? Van a la iglesia, escuchan el mensaje, pero es como si le pasara el mensaje por encima de la cabeza. ¿Por qué? Porque tienen su corazón cauterizado. Hay algo que impide que el poder de Dios, que la palabra de Dios penetre en ellos. Pero en esta tarde, en esta noche, en este lugar, está la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que dijo, yo he venido para darte vida y vida en abundancia. Aquel que vino para romper ataduras. Aquel que vino para vencer a la muerte, al diablo y al infierno. Fuerte ese aplauso a Él en esta noche. Aleluya. Él es el único que puede transformar tu lamento en baile. Él es el único que puede darte paz si no vas a depender de nada ni de nadie. Podrás levantarte por la mañana y no tener que estar pensando cómo consigo esa sustancia para poder sobrevivir un día más. ¿Sabes lo hermoso que es no depender de nada ni de nadie? Pero eso solamente se consigue no por tus méritos, sino por los méritos de Cristo. Porque la palabra del Señor nos enseña que Él hizo un sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. No tenemos que añadir absolutamente nada. Lo que Él hizo es más que suficiente para que puedas vivir en libertad y en victoria y con la paz de Cristo todos los días de tu vida. Esta mujer sí era muy religiosa, pero la religión no salva a nadie. Ninguna religión salva a nadie. La palabra religión es un término que viene del latín. Religa, reluga, relegare. Esa es la conjugación. Y significa atarse o volverse a atar. Cristo no es una religión más de tantas que hay. Cristo ni siquiera vino a enseñar una serie de principios religiosos diferentes a los que ya existían. La religión las inventaron los hombres. El primer acto religioso de la historia de la humanidad ya lo vemos en el primer libro de la Biblia, cuando dice la Biblia que dos hermanos, hijos del mismo padre y de la misma madre, Caín y Abel, quisieron un día acercarse a la presencia del Señor, y uno vino a la presencia del Señor como Dios había dicho que había que acercarse, con sacrificios de animales, con derramamiento de sangre, como era la costumbre. Sin embargo, su hermano Caín quería acercarse a Dios a su manera, con el fruto de la tierra. Y dice la Biblia que Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín. ¿Por qué? Porque hay gente que se quiere acercar a Dios a su manera, poniendo ellos las normas y queriendo que Dios se ponga a su disposición y a su servicio. Y esto no funciona así, mi hermano.
No es Dios el que tiene que seguirle a usted, es usted el que tiene que seguirle a Él. Usted es el que tiene que cambiar, Dios no tiene que cambiar en nada. Dios le habla a Caín y le dice, si hicieras las cosas bien, yo te bendeciría. Pero sin embargo Caín prefirió levantarse contra su hermano y se cometió el primer crimen de la historia de la humanidad, ya lo sabemos. Ese es el primer acto religioso, la primera manifestación del orgullo del hombre. Yo me voy a acercar a Dios a mi manera, no como Dios diga, sino por otro camino. Y por eso hay tantas religiones, porque cada uno inventa sus normas y sus principios. Y tiempo más tarde dice la Biblia que no queriendo cambiar, no queriendo aceptar la voluntad de Dios, dice la Biblia que se juntaron las multitudes y quisieron construir una torre que llegara al cielo para decirle a Dios en su propia cara, ¿te das cuenta cómo podemos llegar a la presencia tuya de nuestra forma y de nuestra manera? Y eso es lo que siempre ha frenado a la humanidad, que el hombre no quiere reconocer que no todos los caminos llegan a Dios, sino solamente hay un camino. Y Jesús dijo, yo soy el camino, no uno más. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino solamente a través de mí. Amén, amén. No sé lo que te enseñaron en tu iglesia o en tu religión, pero la palabra de Dios, que es la misma para todo el mundo, dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos. No es a través de estampitas de vírgenes, de santos, de velas o lo que tú quieras mencionarme. Solamente hay un camino que lleva a la presencia del Señor. Si te gusta bien y si no también, querido. Pero eso es lo que dice la palabra del Señor. Y algún día todos los que estamos en este lugar tendremos que presentarnos delante de la presencia del Creador del universo. Y tus religiones, tus velas, tu dinero y todo lo que tienes no te servirá de nada. Porque no es por nuestros méritos, nuestras buenas acciones. Dios considera nuestras buenas obras como trapos de inmundicia. Pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y es a través de la obra de Cristo que podemos enderezar nuestras vidas, restaurar nuestras familias y ver cómo este país, que fue fundado por los principios de la palabra de Dios, vuelve otra vez a ser bendecido y usado por el Señor y no por el diablo y sus demonios. Estamos viviendo tiempos difíciles y peligrosos también para nosotros como creyentes. Claro que sí, mis queridos hermanos, pero todavía hay esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todavía la puerta está abierta. Llegará un momento que será demasiado tarde. Buscarás a Dios y no lo podrás encontrar. Tus oraciones rebotarán porque el cielo se cerrará de par en par. Pero hoy el Señor nos llama y nos dice, venid a mí los trabajados y cargados, que yo todavía tengo descanso, alivio y bendición para tu vida. Aproveche esta oportunidad, mi querido hermano y amigo. Esta mujer podía haberse negado y podía haber dicho, no, yo no quiero que me pongas las manos encima. Yo estoy contenta como estoy, pero ella fue humilde y reconoció que su religión no le iba a servir absolutamente para nada. ¿Saben ustedes que el día que crucificaron a Jesús, la palabra de Dios dice que había dos ladrones, uno a su derecha y uno a su izquierda, y estaban muriendo viendo el templo de Jerusalén con sus propios ojos? El centro religioso de la época, clavado en una cruz, a punto de morir, pero viendo a los sacerdotes, viendo a los escribas y fariseos en el templo de Jerusalén. ¿De qué les sirvió aquel edificio? De nada. Porque la religión no salva al hombre. Ninguna religión puede cambiar tu ser. Solamente la sangre de Jesús lo puede hacer, decía aquel antiguo cántico, ¿se acuerdan? Amén. Por eso, mis queridos hermanos, tuvo que venir Él del cielo a la tierra, no tú subir, porque jamás ibas a poder subir. Una vez hablando con un hindú, allí en las Islas Canarias, me dijo, pero bueno, ¿ustedes por qué tienen un solo Dios? Digo, porque con uno nos sobra. Ustedes tienen 300 millones y vuestros dioses miran desde arriba nuestra bajeza, nuestras miserias, nuestras vidas destruidas, y todos quieren que nos elevemos a su nivel hasta que lleguemos al nirvana y entonces por fin podemos salir de este ciclo sin fin de reencarnaciones. Pero sin embargo nosotros creemos todo lo contrario. Dios miró nuestra bajeza y bajó, descendió. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda. Se humanó, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Y por eso, mis queridos hermanos, Él entiende cuando lloras. Él entiende cuando te calumnian. Él entiende tu soledad, porque si alguien te entiende perfectamente es Él. Porque Él sabe lo que es ser malinterpretado. Él sabe lo que es ser rechazado. Él sabe lo que es el desprecio, el esputo en la cara. Él sabe todas las miserias del hombre, porque las vivió en carne propia. Y por eso Él fue a la cruz a sufrir, para que tú no sigas sufriendo ni un minuto más de tu vida. Y Él fue a la cruz con gozo, porque sabía que era la única posibilidad de que tú pudieras enderezar tu vida y empezar una vida nueva. Y algunos piensan que fue un gran hombre, con un carisma espectacular,
con unas enseñanzas transformadoras, pero que lamentablemente la muerte terminó con su vida. Y por eso muchos en Semana Santa, supongo que aquí en Estados Unidos no se ve eso, pero en España, cuando llega la época de la Semana Santa, sacan los tronos a la calle. Yo me acuerdo cuando era niño en Venezuela, que pasaba un trono. Yo siempre he dicho que ya la rueda se inventó hace siglos, no sé por qué tienen que cargar esas pesadas cargas cuando le podían poner unas rueditas abajo al trono y lo mueven y lo sacan fácilmente, pero bueno, así es el hombre, ¿no? Y pasaba supuestamente una figura del Señor Jesucristo con las espaldas destrozadas, amarrado a una columna, y yo como niño me horrorizaba de aquello, me daba un pánico terrible. Y yo decía a mi madre, ¿y este quién es? Dice, es el Señor. El Señor. ¿Y por qué lo mataron? Bueno, lo mataron. Y después pasaba una urna de cristal. Imagínate a las 3 de la mañana llevar a un niño con ese olor de vela podrida, con aquellos gorros, con aquellos tambores, que aquello era una película de terror en aquello. Y si llovía y había rayos y truenos, ni te cuento, ¿no? Y pasaba dentro de una urna de cristal y yo me entraba un pánico terrible. Y decía, ¿y ahora qué le pasó? Y dice, ahora lo mataron. Lo mataron. Sí, lo mataron. Y ahí se acababa todo, lo mataron. Y nos íbamos a la casa con un dolor. No podía ver la televisión, no podíamos comer carne, no podíamos hacer ruido, porque el Señor está muerto. Y así me crié yo. Pero después resulta que llegaba la Navidad y nacía otra vez. Digo, pero ¿cómo morí en abril? Y nace otra vez en diciembre, pero ¿qué lío es este? Y así me crié yo toda mi vida. Hasta que leí la Biblia y entonces encontré ese pasaje cuando una mujer que lo amaba, porque fue liberada como yo de demonios, y llegó temprano a la mañana al sepulcro. No fue Juan, no fue Pedro, no fue Santiago, ni siquiera su propia madre fue. Pero una mujer que había sido liberada de demonios llamada María Magdalena, porque había nacido en Magdala, allí al lado del lago de Galilea, en el norte de Israel. Ella fue muy temprano en la mañana y dice la palabra de Dios que lloraba y lloraba y lloraba porque el sepulcro estaba vacío y pensaba que tal vez habían robado el cuerpo y se lo habían llevado a otro lugar. Pero un ángel le dijo, María, no llores más. No busques entre los muertos al que vive, porque ha resucitado. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Él está vivo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando yo entendí que Él había resucitado para no morir nunca más, yo salí de esa iglesia con los pelos de punta y le dije al Señor, Señor, esto se lo voy a contar a todo el mundo, Señor. Al principio agarraba así por el pecho a mis amigos y le decía, ¿me vas a escuchar? Me decía, no me interesa, te voy a dar una como no te interese. Y el pastor me decía, no lo hagas así, no se evangeliza así. Digo, es que no me hace caso, pastor, es que no me hace caso, le voy a dar una trompada. No es así, Manolo, tranquilo. Ya después fui aprendiendo, pero más de una trompada di en aquel tiempo, con el amor del Señor. Pero ¿saben qué? No he venido a este lugar para hablar de un cadáver. He venido aquí para decirte que el Señor vive por los siglos de los siglos, amén, y que está en este lugar en esta noche. Fuerte ese aplauso al Rey de Reyes. Y a su nombre, aleluya. Mis queridos hermanos, ¿cómo no vamos a estar gozosos y alegres cuando servimos a un Dios que tiene ojos y no ve, que tiene boca y nos habla, que tiene oídos y nos oye? No así los ídolos de las naciones. Eso fue lo que trajeron los españoles a Latinoamérica. Ídolos muertos que tienen que ser sacados por los hombres porque no pueden caminar ni salvarse a sí mismos. Pero yo no vengo a hablarte de un cadáver ni de un muñeco. Yo vengo a hablarte de un Cristo vivo, poderoso y resucitado. Y yo me sentía como esa mujer el día que entré por primera vez en un culto, en una iglesia allí en Canarias, hace ya muchos años atrás. No podía enderezar mi vida. Teníamos muchas cosas. No nos faltaba de nada, pero nos faltaba lo principal. Nos faltaba la gloria y la vida de Cristo en nosotros, pero la encontramos. Y por eso es un honor y un privilegio poder hablar de Él para todos ustedes en esta noche. Y quiero decirte que Él te ha traído a esta reunión con un propósito. No es nuestro objetivo que tú hagas simplemente un cambio exterior de religión, ni muchísimo menos, ni a engancharte para ahora sacarte el dinero. Yo no necesito tu dinero, gracias a Dios. Usted ha vivido sin mí toda la vida y yo sin ti ni te cuento también. Voy a seguir viviendo. Ni usted me necesita a mí ni yo a ti para nada, ¿sabes? Pero tú necesitas a Cristo. Porque puede ser que a lo mejor sea hoy el último mensaje y sermón que yo dé en mi vida, ¿sabes?
Y puede ser que esta sea la última oportunidad de todas las que el Señor te ha dado. Aprovecha este tiempo, mi querido amigo y hermano, porque los días se acortan y la vida es muy corta, y por mucho que vivamos, tarde o temprano nuestras vidas partirán a la otra vida. Y hay vida después de la muerte y tendremos que presentarnos delante del Señor. Por eso es mejor ahora reconciliarnos con el Señor. Porque hay algo que nos impide esa bendición, y es algo que la Biblia denomina pecado. Y es una palabra que se utilizaba mucho en el imperio romano y en los griegos. Cuando un arquero, cuando una persona quería con su arco, con su flecha dar en un lugar y no daba en el lugar acertado, la palabra, el término que se utilizaba era has pecado. Y por eso era un término tan conocido y tan usado que los autores de la Biblia dijeron, bueno, cuando se falla y no se le da en el blanco, se dice pecado. Pues eso es lo que nos ha pasado a nosotros como seres humanos. No hemos acertado. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Quería ser bueno y ha sido malo. Quería ser santo y ha sido un demonio. Quería bendecir y has maldecido. Y entonces, ¿ahora qué hago? Dice la Biblia, arrepentíos, cambiad de rumbo, sed humildes y pedirle perdón. ¿A quién? A Dios. Porque Él es el único que puede perdonar nuestros pecados. No nos enseñaron eso, ya lo sé. Pero la palabra de Dios dice que el único que puede perdonar nuestros pecados y transformar nuestra vida es nuestro Creador y nuestro Diseñador. Amén. Por eso en esta tarde quiero que todos nos cerremos un momentito los ojos y mantengamos el silencio. Porque voy a hacerte la pregunta más trascendental de toda tu vida. No sabemos lo que nos depara el futuro. No sabemos lo que nos depara la vida. Si vamos a seguir aquí o no, si nos quedan muchos años de vida o no, no lo sabemos. Pero lo que sí queremos tener bien claro en esta noche es que a partir de hoy, Cristo será mi capitán, mi pastor, mi amigo y mi Señor. Y quiero rendirme a Él en cuerpo y alma, renunciando a la doble vida, a la hipocresía, al engaño, renunciando a esa picardía humana y pidiéndole perdón a Él, porque todos hemos pecado contra Él. No hay ni uno en esta noche que pueda presumir y decir yo nunca he pecado. El que no ha mentido ha robado, el que no ha robado ha hecho cualquier otra cosa. Todos estamos destituidos, separados de la gloria de Dios. Pero a pesar de nuestros errores y arrogancias y soberbias, Él nos ama y nos quiere transformar las vidas. Y por eso te pregunto en esta noche, ¿tú le quieres entregar tu vida a Él? ¿Tú quieres caminar y conocerlo a Él? Es la mejor decisión que puedes tomar en tu vida. Vete después a la iglesia que quieras o a ninguna. Eso es problema tuyo, no mío. Pero yo no me puedo marchar esta noche de esta reunión sin decirte, ven a Jesús.